Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 2 de septiembre del año 2024. Vamos a tener la reflexión de la lección de escuela sabática que se titula Ni una piedra sobre otra. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versos del 1 al 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado para entregaros. No os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los discípulos se encontraron con un panorama totalmente tétrico. Estaban sorprendidos e incluso espantados con las declaraciones que Jesús les había hecho respecto a la majestad del templo. Parecía inverosímil, vaya, se les hacía imposible que no fuera a quedar ni rastro del templo. Como decíamos ayer, el templo era el orgullo del pueblo judío. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, cuáles debieran de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado. El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras: llegará el día en que no serán dejadas aquí, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, ya intrigados, algunos de los discípulos, específicamente Pedro, Santiago, Juan y Andrés, preguntaron a Jesús que cuándo habrían de ocurrir estas cosas y qué señales habría. Por supuesto que Jesús no les da una respuesta concreta respecto a cuándo ocurrirían esas cosas, más bien se limita a prevenirlos de las situaciones que habrían de enfrentar en ocasión de desempeñar su ministerio, concretamente su apostolado. Les dejó bien claro que serían perseguidos, encarcelados, maltratados, calumniados y finalmente serían ejecutados, a excepción de la fallida ejecución contra el apóstol Juan. Pero también les dejó bien claro que cuando fueran llevados ante las autoridades, ante los tribunales, no tendrían que preocuparse por lo que habrían de decir, sino que el Espíritu Santo pondría sus palabras en sus mentes. Habría de ser una situación muy difícil porque todos lucharían contra todos, es decir, los padres contra los hijos, los amigos contra los amigos, etc. Honestamente, el futuro inmediato que les esperaba a los discípulos habría de ser muy fuerte, por lo que tenían que prepararse para eso. De igual manera, a nosotros hoy día se nos invita a prepararnos para enfrentar los tiempos difíciles. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se había
se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los empleadores y la grandeza de aquel templo. Perdón, los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado, note bien, de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso. Pues no eran piedritas, el Señor dijo no iba a quedar piedra sobre piedra, no eran piedritas, eran estos monumentales trozos de mármol, los de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole, mira qué piedras y qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras, de cierto os digo que no será dejada aquí piedrotas sobre piedra que no sea destruida. Al unirse los discípulos en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo por venir les era misericordiosamente, note bien, velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba, note bien, la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final que tendrá en ocasión su venida, con su venida. Jesús dijo, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán encarcelados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, a sus propios hijos e hijas, hijos que traicionaron a sus padres, amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y a otros cristianos, es decir, a todos los discípulos, a excepción de Juan. Mediante sus siervos, Dios le dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó en medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, matándolos. Los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Note bien, las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no puedan pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa, note bien, sus mandamientos. Queridos amigos y hermanos, el mensaje profético para los últimos días de la historia de este mundo finalmente se va a cumplir, así como se cumplió en el pasado con la destrucción de Jerusalén y la desaparición de tan monumental templo. Lo importante no es saber esto, lo importante es prepararnos y preparar a otros para estos tiempos previos a la venida de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.